Recibí el cordial saludo de un amigo Boise, Edmond Isidora, riba e Jarason, 22 de octubre aqui, e com paz e tranquilidade. Tarayana ko bostan, na una ko bostan tarumana. Nós estava estudar. Claro, nós estava estudar, como acaba de fazer minha oração, me levará a bostan beta hasidibo, já que nós estava ter bom compreendimento, que Deus estava papi conosco, riba, Jarason, 22 de octubre. El título está Señor lo brinca pavo. Según Éxodo 10, 3, 10, 4 y 25, Kiko estaba Dios su plan original y ideal relacionado con el envolvimiento de Israelitas en la guerra. Esta avisa, Moisés avisa al pueblo, no tiene miedo para firme y mira la salvación del Señor que Él lo prepara para vos awe. Para sobre el egipcio que vos mira awe, jamás y nunca vos lo vuelve. Mira, nan. Señor lo brinca para vos y vos lo queda quieto. Y él hace nan will de garoshi slip. Y él hace con nan tabata corre con dificultad. Pese el egipcio nan avisa, láganos hui para Israel. Para sobra Señor ta brinca para nan contra el egipcio nan. De el momento de crisis ahí, ora que a força el pueblo de Israel de impasse físico, Moisés contesta al pueblo, no tiene miedo, cuanto duro, pagatino na lo que el Señor tabai hace agora para salvar vos. Para sobre vos no ta hueta el egipcio nan, que vos hueta ave nunca más. Señor te brinca para vos no tiene menester de hacer nada. Éxodo 4, 3 y 4. De acuerdo con el relato bíblico, hasta el propio egipcio nan a compreender a realidad e láganos hui de israelita para sobre el Señor te brinca nan favor y contra nos. Éxodo 4, 25. Dios su intervención milagrosa para israelita indefenso no entrenar en habilidad militar tabira el patrón de. El Éxodo a constituir el modelo, el paradigma de intervención de Dios en favor de Israel. Aquí no solamente Yahweh brinca en batalla, sino que está exigir Israel para no brincar. Éxodo 4, 4. Dios está guerrero, está su iniciativa, está establecer estrategia, está definir el medio y está dirigir la campaña. Si Yahweh no brinca para Israel, no tiene posibilidad de éxito. Ellen G. White está interpretar eso aquí como una expresión de hecho que Dios no está disponible para ganar eterna de promesa a través de guerra, sino por medio de sumisión y obediencia incondicional a su mandamiento. Cita Ellen G. White en The Sign of the Time, 2 de septiembre 1880. Mescos que den la liberación fuera de Egipto, Dios lo brinca en batalla para nan. Todo lo que nan mester se tabata para que tú y presenciar su intervención poderosa. La historia te demuestra que siempre que Israel tabata tiene suficiente confianza en Dios, no tabata tiene mester de brinca. Tengo mira 2 Reinas 19, 2 Corintios 32, Isaías 37. De el plan ideal de Dios, nunca Israel no mester a brinca para el mes. Tabata consecuencia de la incredulidad expresada después de Éxodo, que Dios ha permitido para την parte de la guerra conducir contra el canaanita. De la misma manera, no estaba sin mester delante ni un solo espada contra el egipcio durante el Éxodo. Nunca lo notaba tan necesario para brincar para conquistar Canaán. Deuteronomio 7, 17, 19. Si el uno de Israel no ha murmurado contra el Señor, él no ha lagado enemigo de la guerra contra Nan. Ellen G. White, The Story of Redemption, página 134. ¿Cómo murmuramento puede impactar nuestra vida hoy en día? Amén, amén, hermano. Esa que te lea ya son 22 de octubre, Señor lo brinca para vos. Danke, Gubachun, que nos por estudio esta que también junto.
ama acaba de ser parte de mim, me te falar, abo também hace dibo avo, sali e fo e compartilhar culturas não, com tal necessidade, pero com um coisa trabalho uno por sali, sempre me pediu para abo, share. E manhã, não sei que mesmo jeito de todo dia, e queda-te chum, por isso cada tá e não queda-me nada mais, nada menos avo, despedir fora de bostan avo, e tem manhã com Deus do poder.